En Argentina, sobre todo, es donde hay que prestar especial atención, y por eso es importante el paradigma mundial, pero después ir a nuestra propia historia, ir al ese ADN también, esa estructuración, qué tipo de sangre corre o qué tipo de barros, ¿no? De qué barros estamos hechos en definitiva. Porque vos fíjate que en 1967, en el marco de la dictadura, la ley 17.401, ley 17.401. ¿Por qué quiero repasar? Porque la única forma de ir hacia el futuro es partiendo desde el pasado, reconociendo cómo impacta en el presente. En la Argentina hoy estamos viviendo un paradigma de los discursos del odio, un paradigma de las exclusiones, un paradigma de la crueldad, estructurado desde las máximas autoridades políticas, desde la Presidencia de la Nación Argentina, que permea, por supuesto, en todas las decisiones del Estado nacional y en aquellos que son con asignaciones políticas similares a las del gobierno nacional, que traen consecuencias para la vida cotidiana porque vulneran los derechos humanos y fragilizan las democracias. Hoy en la Argentina no vivimos una verdadera democracia, porque es a caballo de los discursos de odio que se generan exclusiones, que se generan disciplinamientos con represión para poder finalmente tener la estructuración económica que se pretende, ¿no? Entonces, les decía, 1967, ley 17.401. La autoridad podría adoptar las medidas inmediatas que fuesen necesarias. ¿Para qué? Para erradicar el comunismo. El comunismo, los comunistas. Cada vez que hablamos de una ideología, hablamos de personas que tienen esa identidad política o ideológica. El comunista, así calificado, no podría desempeñar cargos estatales, no podría obtener ciudadanía, no podría ejercer la docencia, no podía obtener becas ni subsidios estatales, ni dirigir o administrar emisoras de radio y televisión, editoriales, imprentas, no podían ejercer cargos directivos o representativos en asociaciones sindicales. Por supuesto que había consecuencias penales y se organizaban, literal esto, prohibido la organización de colectas o rifas cuando cualesquiera de las actividades tuviese, textual, indudable motivación comunista. Estamos hablando del año 1967, de la ley 17.401. Ahora, de aquellos lodos este barro, porque en realidad creo que si hay algo que nunca podemos olvidar es que existió este libro, el libro de la segunda tiranía. Y el libro de la segunda tiranía es el máximo nivel de discursos de odio, de persecución política, de degradación que tuvo el peronismo en la Argentina. En este libro veníamos del decreto 4161 del 5 de marzo del 56, que disolvió el partido peronista y que dejó por escrito los objetos, las imágenes, los símbolos, signos, expresiones significativas sobre el peronismo textual son imprescindibles borrar. Perturban la paz y desprestigian el país. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición fotos o esculturas de funcionarios peronistas o sus parientes, obras artísticas que pudieran ser tenidas por alguien como tales, creadas o por crearse. Es decir, directamente en el presente y en el futuro, desterrar, eliminar, borrar todo aquel rasgo siquiera. Fíjate cuando dice tenidas por alguien como tales, es decir, en la máxima subjetividad de todavía lo no nombrado, cualquier mínimo atisbo de que a alguien se le ocurriera pensar que un símbolo, una imagen, una escultura podía ser peronista, había que borrarla, podías ir preso, había directamente penas. En este libro que recomiendo siempre leer, y dice un discurso del señor presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones, con la
que consideramos la fusiladora, lo que mal llamado fue Revolución Libertadora, se inicia una Comisión Nacional de Investigaciones y dice el contraalmirante don Leonardo McLean: queríamos llegar a la limpieza total de los gérmenes del oprobio para que los gobiernos políticos venideros comenzaran su tarea en una atmósfera incontaminada. Fue considerada una misión esencial de la Revolución Libertadora, la mal llamada Revolución Libertadora, la que inmediatamente después del triunfo se confió a la Comisión Nacional de Investigaciones descubrir para su extirpación, hasta donde fuese posible, los gérmenes de esa traición. Extirpación, gérmenes, patologización, contaminación, no son solo palabras que dieron origen a las dictaduras en la Argentina, con detenidos, desaparecidos, con torturas. Forman parte de las democracias. Mauricio Macri, el presidente Javier Milei, muchos de los que integran su gabinete viven diciendo que el peronismo, que el kirchnerismo, que el comunismo es un cáncer que debe ser extirpado. Y esa patologización es la que hoy está vulnerando nuestra vida cotidiana y nuestra democracia, porque es un hecho sumamente grave que primero se señale a otro. ¿Cómo podemos tener en claro cuáles son los discursos de odio? Podemos seguir algunos pasos para determinarlos. Primero, la construcción del otro como un diferente, la otredad amenazante, el otro diferente de mi grupo o incluso de mi vida personal. Un nosotros y un ellos, pero en el ellos una generalización. Todos ellos son, y las determinadas características, cucas, cacas, lo que se te ocurre y lo que se diga. Entonces, primero, una otredad, un otro distinto del nosotros. Segundo, una generación. Todos esos son los tal cosa, todos esos son tal otra. Tercero, la construcción del chivo expiatorio. Ellos, que son cucas, que son cacas, que son gérmenes, son los responsables del mal de la sociedad. Cuarto, la deshumanización. Eso es lo que te lleva justamente con todas esas humillaciones, caracterizaciones negativas, culpabilizaciones, a pensar que si los extirpas, que si los sacás, vas a solucionar todos los males que tenga tu sociedad. Entonces, esas son las cuatro premisas que construyen un discurso de odio y que a la vez te permitirían reconocer dónde hay un discurso de odio. Ahora, la propia Naciones Unidas también tiene una ficha práctica que me gustaría compartir para determinar qué es discurso de odio y qué no. Lo que te dicen es que analices el contexto. Analizar el contexto, ubicar el discurso de odio en un contexto social, en un contexto político. Fijarte la posición o el estatus social del orador o de la oradora. Por eso son tan graves los discursos de odio que hoy tenemos en la Argentina, porque parten de la máxima autoridad política del país. Fijarte cuál es la intención, una relación triangular entre el objeto del discurso, el sujeto del discurso y la audiencia. Observar el contenido y la forma. Ver cuál es el alcance, lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Cuántas personas van a recibir ese discurso de odio? La magnitud, el tamaño de la audiencia. También la probabilidad, incluyendo la inminiscencia, algún grado de riesgo de daños que sean identificados. Y vos fíjate, me parece también muy importante que podamos recuperar la memoria vinculado con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Porque esto ya no es una observación personal. Por supuesto que tengo opinión formada, por supuesto que también me inscribo en un paradigma que da cuenta de que aquellas palabras, aquellas piedras se transformaron finalmente en el intento de femimagnicidio. Es fundamental tener claro que la palabra y los discursos de odio anteceden a las violencias físicas, no se pueden separar.
Primero son los discursos de odio en cuanto a palabra y en cuanto a estructuración simbólica. Y después son las acciones de violencia física directa. El bombazo que le pusieron al local de la Cámpora en Bahía Blanca. Los piedrazos que tiraron al despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Los bustos, las esculturas de Rodolfo Walsh, de María Remedios del Valle, de la Madre de la Patria, las baldosas de la memoria, todas destrozadas, los pañuelos pintados. Todas esas son acciones que primero fueron palabras, después pasaron al plano de la acción y más tarde lo que intentan es directamente eliminar a ese objeto de discurso de odio inicial.